Este es el checkpoint 2 del grupo 2. Los participantes son Ana Vigiani, Facundo Trueba, Lorenzo Méndez, Varela Santiago, Recatume Sofía y Martínez Camila. La región donde trabajaría el grupo sería Argentina. Después de investigar hemos encontrado que Argentina ha dado pasos significativos hacia la reducción del plástico y la promoción de alternativas sostenibles. Igualmente, aún queda margen de mejora y se requiere una mayor acción en este área. Hemos encontrado leyes y programas que promocionan la reducción de residuos plásticos. Por ejemplo, acá está la Ley Nacional 25.675, llamada Sistema Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. En esta se promueve práctica de gestión de residuos sostenibles, incluida la reducción de residuos plásticos. Después hemos encontrado otro programa que se llama Programa de Responsabilidad Extendida del Productor. En esta incentiva el uso de materiales de embalaje sostenible y promueve la disposición y el reciclaje responsable de los residuos plásticos. Por último, está la Ley Nacional 26.331, también llamada Sistemas Nacional de Áreas Protegidas, en la cual se promueve la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. En esta se incluye la reducción de residuos plásticos. Después de analizar varias fuentes, hemos encontrado los materiales de una lapicera. Normalmente, las lapiceras están formadas por 70% de poliestireno, 23% de propileno, 2% de latón y 5% de acero. Haciendo las cuentas, te da que hay un 93% plástico. Y estos plásticos son plásticos no reciclables. Son plásticos ultramente contaminantes. Como primer indicador del impacto ambiental, presentamos la huella de carbono. La huella de carbono se encarga de medir las emisiones totales de gases de efecto invernadero que se generan durante la producción de un producto, desde la extracción de materias primas hasta el fin de su vida útil. La unidad de medida es el dióxido de carbono equivalente. La producción de una lapicera genera grandes cantidades de dióxido de carbono y de clorofluoro de carbono, que es 1200 veces más dañino para el medio ambiente que el anterior. La producción de un kilo de plástico, el componente principal de una lapicera estándar, genera 3,5 kilos de dióxido de carbono. Por otro lado, el impacto total de carbono a lo largo de la vida de la tonelada de cartón equivale a 326 kilos de dióxido de carbono, es decir, 0,326 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de cartón, lo cual es una diferencia muy grande con el kilo de plástico. Cabe aclarar como aspecto positivo que el 91% del cartón utilizado es de fácil reciclado, mientras que el plástico no lo es. Otro indicador del impacto ambiental es la huella hídrica. La huella hídrica sirve como medidor de cantidad de agua dulce utilizada durante todo el ciclo de vida de un producto. Se tiene en cuenta tanto el agua extraída como el agua contaminada. Se calcula que la producción de una lapicera de plástico requiere 2.800 litros de agua. Por otro lado, para la producción del cartón se utiliza significativamente menos agua y el 92% de la misma es devuelta al medio ambiente sin contaminantes nocivos. Optimización del ciclo de vida del producto. Nuestra primera alternativa es una lapicera fabricada a partir de fibra de trigo. Estas lapiceras son fabricadas con restos de cosecha de trigo, es decir, que es un material que normalmente no se aprovecha ya que es un residuo. El ciclo de vida de este producto se vería optimizado en las siguientes etapas. La primera son los materiales, ya que los materiales utilizados provienen de vegetales, es decir, de fuentes renovables. Por lo tanto, es un material ecológico, sustentable y no tóxico para el ser humano. Una lapicera convencional contiene en su mayoría plástico proveniente de fuentes no renovables, como el petróleo. También podemos hablar de su fabricación, ya que la producción de este material reduce la huella de carbono y conlleva un menor gasto energético que la producción del polietileno o cualquier otro plástico. Nuestra segunda alternativa es una lapicera fabricada a partir de bambú. Los cambios que podemos encontrar son en su extracción, ya que el bambú es un material altamente sostenible debido a que este crece con mucha rapidez y es extraído de fuentes renovables, a diferencia del plástico. La manufactura de esta planta también es sencilla y sostenible, ya que al crecer rápido no es necesario volver a plantar ni regar y tampoco son necesarios muchos procesos químicos que impliquen liberación de dióxido de carbono.
Al hablar del empaque y del transporte, tenemos que tener en cuenta que el empaque hecho de bambú puede ser también una alternativa a los empaques de plástico convencionales y pueden ser hasta más resistentes y duraderos. El último cambio que podemos identificar en el ciclo de vida del producto es el desecho, ya que es la mayor diferencia con las lapiceras convencionales. El bambú es 100% biodegradable y compostable, por lo que simplemente separando los componentes plásticos o metálicos, una lapicera puede ser hasta un 90% biodegradable. Nuestra tercera y última alternativa es una lapicera hecha a partir de cartón reciclado. La extracción del cartón utilizado se puede elaborar a partir de celulosa virgen obtenida de especies vegetales o, en el caso del cartón reciclado, a partir de fibras de papel recuperado y cartón usado previamente. Luego, sobre la manufactura, su fabricación supone una reducción de hasta un 60% en las emisiones de dióxido de carbono y petróleo respecto a otros materiales. Al hablar del empaque, tenemos que tener en cuenta que así como la misma lapicera puede tener partes hechas de cartón, el empaque de plástico también puede ser reemplazado por uno de este material. Por último, el desecho es 100% reciclable y biodegradable. El cartón reciclado no pierde resistencia ni durabilidad y se degrada mucho más rápido que otros materiales al estar compuesto de celulosa. Para nuestra matriz de selección, decidimos evaluar las alternativas en los siguientes atributos. Atributo 1. Obtención de materia prima, vale el 15%. ¿Qué tan fácil es hacerse el material necesario para la producción de lapiceras? Atributo 2. Utilidad, vale el 35%. ¿Qué usos se le pueden dar al material? Atributo 3. Sustentabilidad, vale el 35%. ¿Qué tan amigable con el medio ambiente es la obtención, el procesamiento y el desecho del material? Atributo 4. Destinación de desechos, vale el 15%. ¿Qué tan fácil es desprenderse de las sobras del material? Ahora, toca evaluar las alternativas según los atributos seleccionados. Atributo 1. La fibra de trigo proviene de fuentes de reciclaje. Por otro lado, el cartón puede ser obtenido a partir de reciclaje o celulosa virgen. Por último, el bambú requiere que se destinen tierras a su plantación. Por lo tanto, se les asignó un 10 a las primeras y un 5 a la última. Atributo 2. Utilidad. Si bien las tres opciones consisten en una mejoría en el material de las lapiceras, solo el bambú y el cartón también pueden ser utilizadas para la producción de los empaques. En consecuencia, se les atribuyó un 10 a las mismas y un 5 a la fibra de trigo. Atributo 3. Sustentabilidad. Tanto la fibra de trigo como el bambú y el cartón reducen las emisiones de dióxido de carbono significativamente y son altamente biodegradables. Por ello, se les asignó como puntaje 10 a cada una de ellas. Atributo 4. A diferencia de la fibra de trigo, los desechos del bambú y el cartón son 100% biodegradables. Por lo tanto, se les asignó un 10 a ambas y un 5 a la primera. Finalmente, realizamos las cuentas necesarias y realizamos la matriz de selección. Observamos que nos indica que la mejor alternativa es el cartón. Triple impacto de las alternativas. Empezando por el impacto ambiental, cualquiera de las opciones, tanto la fibra de trigo, el bambú o el cartón, tiene un impacto ambiental mínimo comparado con el plástico. La fibra de trigo tiene un impacto ambiental positivo, ya que reduce la huella de carbono. Además, no contamina tanto, ya que es un material reciclable. El bambú también podemos decir que tiene un impacto ambiental positivo al compararlo con el plástico, ya que, como se mencionó previamente, la manufactura no requiere de procesos químicos que liberan una cantidad significativa de dióxido de carbono, y a la hora de desecharse es un material 100% biodegradable, lo cual es un gran beneficio comparándolo con el plástico. Por motivos similares al bambú, el cartón también tiene un impacto ambiental positivo, ya que su manufactura supone una reducción de hasta un 60% en las emisiones de dióxido de carbono y petróleo respecto a otros materiales, y también es completamente biodegradable, además de poder ser reciclado. Hablando del impacto social, se puede decir que este proyecto tendrá un gran cambio en la vida de las personas, ya que la lapicera es un objeto que se utiliza frecuentemente en la cotidianeidad. Se podría comparar con el impacto social que tuvieron los proyectos en los cuales se cambiaron el material de los sorbetes, por ejemplo. Finalmente, hablando del impacto económico, hay que tener en cuenta que el plástico es particularmente barato, lo cual hace que su reemplazo tenga un impacto económico negativo. El material más caro de todos, en las alternativas que consideramos, es el bambú,
ya que su mano de obra es cara. Por otro lado, las alternativas, el cartón y la fibra de trigo, no son particularmente caras, pero sí tendrán un impacto económico levemente negativo. Para esta nueva entrega organizamos un nuevo diagrama de Gantt que nos permitió organizar mejor la búsqueda de información. Comenzamos con la investigación de leyes y regímenes de promoción y la elección de materias primas. Luego determinamos los indicadores de impacto ambiental y procedimos a realizar la optimización del ciclo de vida. Derivado de estas actividades, realizamos el análisis de triple impacto y la matriz del ciclo de vida del producto que elegimos para finalmente concluir con la que sería la evaluación del grupo para este nuevo checkpoint. Bueno, hablando de la autoevaluación del grupo, se notó que hubo un cambio significativo en el planteamiento del trabajo, ya que en el anterior checkpoint hubo un mal manejo de tiempo y de organización. Tuvimos problemas para decidir cuál era el producto y para entregar en tiempo y forma. En este checkpoint, el grupo logró coordinar y administrar las tareas de cada uno de los participantes y el manejo del tiempo fue muy bueno, ya que el grupo logró terminar la tarea con tiempo de anticipación a la entrega. Esto fue un avance comparado con el trabajo anterior. Después, cada uno de los integrantes pudo aportar en la realización del trabajo. Esto se debió gracias a la comunicación que fue precisa y cada problema que había dentro de la actividad, los compañeros se ayudaron mutuamente, desarrollando así el compañerismo. Entonces, como conclusión, se puede decir que el grupo fue muy productivo y que logró demostrar haber aprendido sus errores del checkpoint 1.